me han pedido que haga una presentación del tema en una perspectiva teórica, política, pero tratando de acercarnos a la coyuntura, a lo que ocurrió el viernes 15 a las 3 de la mañana, que es un hito sin duda relevante, pero que ha dado lugar a una enorme publicidad, a mi juicio muy engañosa, y me temo que los árboles nos impiden ver el bosque. De manera que como en 30 minutos no puedo dar cuenta de todo lo multidimensional que este asunto de un carácter interdisciplinario, podríamos abordarlo desde la historia, desde la política, desde la antropología, de la ética, desde la filosofía, o obviamente desde el derecho positivo. Pero en 30 minutos más bien opto de manera arbitraria por tomar algunos elementos que incentiven el debate. Y creo que la parte más importante sería que al término de mis palabras ustedes opinen, pregunten, aclaren o francamente sean detractores de lo que yo diga, y nadie se puede escandalizar porque en la universidad discrepemos y tengamos ideas distintas. Parto entonces de la base de que la mayoría está interiorizado del tema, pero por si hay jóvenes que por primera vez lo vayan a abordar, lo que se va a discutir es el principio de la soberanía y el principio de la autodeterminación. Si lo problematizamos, lo llevamos al aspecto propiamente epistemológico, vamos a estar varias horas discutiendo cuán soberano puede ser un país en un mundo globalizado, cuánto se puede autodeterminar un pueblo haciendo abstracción de las correlaciones de fuerza, de lo que pasa en su entorno. Por ejemplo, Haití, Puerto Rico, es difícil que puedan hablar de soberanía a pocas millas de Estados Unidos. Y Cuba, por hablar de soberanía, lo ha pagado muy caro. Es decir, el tema es hasta qué punto tenemos fuerza en Chile, las chilenas y los chilenos, para hacer efectivo el principio de la soberanía, ¿no?, que evoca la posibilidad de que decidamos nosotros lo que queremos para Chile, para el futuro de nuestro país, para todo lo que concierne a la vida en comunidad, porque no es solamente la soberanía desde el punto de vista de las instituciones, de las Fuerzas Armadas o de la economía, es también desde el punto de vista de la cultura, de la convivencia pacífica entre los chilenos. Esto se ha traducido en varios logros. Después de la Revolución Cubana hubo un terremoto en el mundo político a nivel mundial, y el presidente Kennedy, que era una persona receptiva, impulsó reformas en América Latina para que no hubiera más revoluciones cubanas, más guerrillas rurales, más Fideles Castros o Che Guevaras, y por lo tanto dio carta blanca a una serie de reformas, siendo la más importante la de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II, estaba el Papa Juan XXIII, fue la vía de transmisión unívoca, diría yo, ¿no?, desde los cambios que proponía Kennedy para modernizar el capitalismo, llevar el capitalismo al campo, porque eran zonas verdaderamente feudales o semifeudales, y el mejor vehículo era la Iglesia. Que la Iglesia hace una verdadera revolución. Eso sí que fue un terremoto, ¿no? Las misas en latín fueron en los idiomas vernáculos, hasta se podía cantar y bailar en la misa, opinar el pueblo, una serie de reformas muy importantes. Y en América Latina entonces surgieron estas reformas agrarias, que en Chile casualmente le impulsó primero un obispo católico en Talca, después el presidente Jorge Alessandri, después el presidente Frei, y la remató el presidente Allende. Pero esas reformas comenzaron en los años 60. Entonces, todo esto en función de ¿qué? De que no hubiera cambios radicales,
que se conservara la hegemonía de Estados Unidos sobre el continente y que la gente en el campo que antes usaba hojota comprara zapatos, ¿no? Y que comprara radios y televisores y refrigeradores hechos en Estados Unidos, es decir, ampliar el mercado consumidor de la industria de los Estados Unidos. En ese contexto, en las Naciones Unidas hubo grandes progresos en materia de aceptar la autodeterminación de los pueblos. Por ejemplo, en el año 62 se estableció que todas las naciones del mundo pueden hacer uso de sus recursos naturales. Todo el mundo de posguerra de Estados Unidos se basaba en saquear los recursos naturales, pero la diplomacia norteamericana consintió que la Asamblea de las Naciones Unidas declarara que cada país podía hacer uso de sus recursos naturales. Estados Unidos financió el Banco Interamericano de Desarrollo, que antes no existía, y puso a la cabeza del banco a un socialista chileno, Felipe Herrera. O sea, parecía que Estados Unidos se abría al progreso, a la democracia, a la participación, al pluralismo, pero bueno, todo esto tuvo una vida corta hasta que la CIA le dijo al presidente Kennedy: mire, si no liquidamos Cuba van a haber 10 Cubas, así que Playa Girón, invasión, fracasa Playa Girón, es asesinado Kennedy, creo que muy verdaderamente vinculado por el fracaso de Playa Girón, y volvemos a la realidad. O sea, viene el presidente Johnson y desestima esta ola reformista y lanza la guerra de Vietnam en gran escala, dictaduras y más dictaduras en América Latina. Entonces el sueño de reformar el capitalismo se ahoga en sangre, en violencia estatal, y ahí entonces empezamos con las dificultades teóricas, porque no es que las burguesías de cada país hayan resuelto zanjar el pleito de clases mediante la violencia. De hecho, el presidente Alessandri, que inequívocamente era un burgués capitalista ligado al valor agregado de la celulosa, la papelera de Puente Alto, cuyos productos manufacturados contrataban tecnología chilena, mano de obra chilena, y exportaba el capitalismo chileno, vale decir, generaba valor agregado, que es muy distinto de la casta terrateniente que llevaba 400 años pegada a la producción agraria, y esas oligarquías, los larraínes, los osandones, que siempre se opusieron a la instrucción primaria obligatoria, a la Corfo, al voto de la mujer. No, Alessandri era un capitalista moderno, y como trató de impulsar reformas en el año 62, 63, 64, el Partido Conservador le quitó el piso, y al quedar en minoría tuvo que recurrir al Partido Radical. Esto lo puedo decir muy fluidamente ahora que tengo unas cuantas décadas en el cuerpo. En aquel tiempo no lo entendí y le di duro al presidente Alessandri como feroz opositor del movimiento estudiantil de aquellos años en la provincia de Ñuble. Hago mención a este proceso frustrado de reformas capitalistas porque como parte de ese proceso de apertura, por lo menos del imperialismo de Estados Unidos hacia el tercer mundo, se aprobó en las Naciones Unidas en diciembre de 1966, en una asamblea general, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos son los dos pactos más importantes que rigen las relaciones internacionales. Y ambos pactos tienen la misma redacción en el inciso número 1, perdón, el artículo número 1. Dice: las relaciones internacionales se rigen por el principio de la autodeterminación de los pueblos. ¿No? Suena bonito, ¿no? Pero ahí mismo quedó letra muerta. Ya estaba la dictadura en Brasil, en Argentina, bueno, había casi en toda América Latina había dictaduras militares, y poquito después vino en Chile y en Bolivia, etc. Lo importante es que Chile está obligado por ese pacto a practicar la autodeterminación. De más está decirle que Chile no aplica esa autodeterminación con el pueblo Rapanui, no aplica esa autodeterminación con el pueblo mapuche, con los aymaras, con los quechua, con cahuéscar, con los huilliches, etc. Y no aplica ese principio con el pueblo chileno.
porque todos los que estamos en esta sala, nuestro ciclo vital, desde que en la mañana nos levantamos, damos la ducha, prendemos el gas, consumimos un café, mantequilla, todas las leyes, los impuestos que pagamos, nuestras cotizaciones previsionales ante la AFP, el centralismo santiaguino, la discriminación de la mujer, todo lo que tiene que ver con la administración del Estado y la corrupción del Estado, está determinado por la Constitución Política del Estado, que es un bando militar, las 19 leyes orgánicas constitucionales, que también fueron impuestas por la fuerza, y 122 leyes secretas, que como su nombre le indica, todos tenemos que obedecer, porque son leyes, pero no tenemos derecho a leer ni a escuchar. O sea, no sabemos qué estamos obedeciendo, porque son secretas. Y tampoco tenemos permiso para leerlas ni escucharlas. Solo los parlamentarios, bajo juramento de secreto, pueden acceder a ellas. Entonces, no es que tengamos que cambiar la Constitución. Cuando dicen nueva Constitución, suena bonito, hasta progresista. Pero hay una trampa. Nueva Constitución significa que hubo una vieja Constitución. Que no hay vieja Constitución, hay un bando militar. En 1980 no se constituyó el Estado chileno. 4 personas, bajo su sola firma, nos impusieron un marco jurídico, una camisa de fuerza, y eso no actuaron como poder constituyente. El pueblo no tuvo nada que ver con esa imposición. Y con la misma camisa de fuerza, digo, con el imperativo del terrorismo de Estado, nos obligaron hasta hoy al sistema previsional, al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema de tributos, y claro, con la cortina de humo no nos damos cuenta. Pero yo le invitaría, sobre todo a los más jóvenes, que reflexionen qué hicieron hoy, qué van a hacer durante el día, o qué hicieron ayer, ¿no? Cuando prenden la luz y pagan el 19% por la luz, cuando consumen agua, cuando calientan la tetera, ¿no? Cuando consumen la bolsita de té, cuando pagan el metro o pagan un bus, un tranvía, ¿no? Y pagan un restaurante para una colación o toman un taxi, y todo lo que hacen durante el día, cada vez que están pagando 20 veces, las 20 veces están pagando un quinto de lo que pagan para el fisco. Un quinto de lo que pagan va a pagar para el fisco. Y eso que pagan por la vía del valor agregado, del IVA, representa el 70% del gasto del Estado. O sea, Chile se mantiene con lo que ustedes están pagando 17, 20 o 30 veces al día, según el tren de vía que lleven, que está en su casa todo el día viendo tele, bueno, va a pagar por la tele, por la luz, por el cable, el 19%. Pero si estaciona el auto en el centro, en el parquímetro 3 veces y paga el restaurante allá y paga una entrada al cine, etc., durante el día usted puede pagar 20 veces y las 20 veces le están viendo dinero al fisco. Así funciona el país, así se pagan los sueldos de los generales, los diputados, los senadores. Entonces la pregunta es, ¿sabe usted en qué se gasta su dinero? ¿Tiene usted alguna injerencia en el poder discrecional del presidente de asignar los fondos públicos? ¿Le preguntaron a usted cuando se privatizó el cobre si usted estaba de acuerdo o no en privatizarlo? Esta es una pregunta relevante, porque el cobre fue 100% chileno por una decisión unánime del Parlamento. El 11 de julio del 71, todos los partidos políticos aprobaron nacionalizar el cobre después de un amplio debate nacional con participación del Ejército, de la Marina, de la Aviación, Carabineros, Investigaciones, la Cruz Roja, los bomberos, los sindicatos, los centros de estudiantes, la masonería, la iglesia. Todos opinamos y finalmente la derecha, que durante 40 años se había negado a nacionalizar el cobre, dio sus votos en el Parlamento para nacionalizarlo. O sea, no hay en la historia de Chile un momento más sublime, más ejemplar de soberanía del pueblo chileno y de unidad del pueblo chileno y de patriotismo, que nunca se ha dictado una ley
que represente tantos beneficios para la sociedad chilena en su conjunto. Tan eficaz fue la nacionalización del cobre que los 4 generales de la Junta Militar, 9 años después, en el año 1980, cuando nos imponen la Constitución, yo usé la palabra Constitución, pero el concepto correcto es un bando militar. Cuando nos imponen la Constitución del 80, los redactores, los ideólogos, pretenden que la nueva Constitución borre la nacionalización. Total, no había oposición que pudiera obstaculizar lo que ellos quisieran poner en la nueva Constitución. Pero, oh sorpresa, el almirante José Toribio Merino se opuso. Dijo, ¿por qué van a privatizar eso? Si lo estatizamos entre todos, y es un muy buen negocio, aparte que la Fuerza Armada recibe el 10%, ¿no? Y esta Junta Militar está muy desprestigiada, si privatiza algo que es de todos los chilenos, van a crecer las fuerzas opositoras, van a tener un motivo para seguir haciendo resistencia. Así que déjeme así nomás la Constitución tal como la dejó el presidente Allende con el Parlamento en el 71, y hoy en la actual Constitución pinochetista, el bando militar, digo, está intacto el párrafo que dice que el cobre, los recursos mineros que están en el subsuelo del territorio son de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. Esa cláusula constitucional está vigente en el papel. ¿Por qué digo en el papel? Porque la primera advertencia que yo tengo que hacer aquí en la academia es que lo que está en el papel no es necesariamente la realidad. Por eso existe el concepto del derecho positivo. No sé si hay abogados en la sala, me van a disculpar que me meta en la ciencia jurídica, pero el derecho positivo es lo que está en el papel. Pero el mundo de la vida es otra cosa. O sea, todos nosotros, todos los días estamos violando algún aspecto de la legalidad, pero Luxemburgo, Angelini, Paumann, los grupos económicos, el jefe del ejército, el jefe de la marina, las transnacionales violan la Constitución y la ley todos los días al más alto nivel. Hay 5 fallos de la Corte Suprema contra el grupo Luxemburgo y Luxemburgo no los obedece. No hay quien le ponga la mano encima a Luxemburgo. ¿Se imagina usted a Luxemburgo preso, que un carabinero lo lleve esposado a una comisaría y le haga sacarse los cordones de los zapatos y le haga poner la huella digital? Ellos violan la Constitución. Y nada, no pasa nada. Bueno, con el cobre, que es tan importante para la industria mundial, especialmente para la industria de los Estados Unidos, pasa lo mismo. La Constitución dice que es estatizada, que es totalmente de todo el pueblo chileno, pero Pinochet en el año 81, en el año 82 enfrentó una gravísima crisis económica y tuvo que dictar una ley, la redactó José Piñera y Hernán Vigi, que le permite a los capitales extranjeros obtener concesiones del Estado. El Estado le cede los yacimientos estatales en un rango jurídico que es peor que una privatización. O sea, es una concesión del Estado, pero está hecha de tal manera que en realidad es una propiedad. Por eso se llama concesión plena. No tengo tiempo en entrar a los detalles, pero déjenme decirle que no hay ningún país que le dé tanto garantía al capital extranjero como Chile. No sé si Arabia Saudita. Pero si el Estado de Chile quisiera recuperar la concesión que le dio de un yacimiento minero a una empresa extranjera, tendría que pagarle cash al contado en el momento que ordena la repatriación de ese mineral, todo lo que esa empresa presuntamente debería ganar durante toda su existencia, hasta que se agote el mineral. Vale decir, si lo que geológicamente significa que durante 100 años van a extraer cobre, oro, cualquier otro mineral, todas las utilidades por esa extracción de 100 años a futuro se le pagan a tiempo presente al contado. Entonces no necesito dar más explicaciones. La ley de
19.023, del 23 de enero de 1982, viola flagrantemente la Constitución de 1980. Entonces, pregunto, en Chile, ¿qué prevalece, la Constitución o la ley? Es terrible. Usted no necesita ser abogado para decirme que es la Constitución la madre de todas las leyes, ¿verdad? Pero en Chile prevalece la ley. Se viola la Constitución y se entrega el 73% del cobro. Hoy, a mano extranjera, ¿no? Y prácticamente sin pagar impuestos. El escándalo es mayúsculo, porque recién en el año 2004, o sea, 14 años después de instalado el gobierno de Erwin, el director de impuestos internos va al Senado y reconoce ahí en un PowerPoint que las empresas mineras durante 14 años no han pagado ni un centavo de impuestos. 14 años después. Obviamente esa noticia no trascendió. Cualquier gol de Alexis Sánchez May es suficiente para tapar estos escándalos mayores. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros no hemos venido a hablar de que la Asamblea Constituyente es una panacea. Eso está bien para los que crean en el viejito pascuero. La Asamblea Constituyente genera una dinámica de poder ciudadano, de conciencia, y a esa dinámica en que según la gente se conoce, se acerca, se tolera, se respeta, le llamamos poder constituyente originario. Si ustedes me preguntan a qué vino esta universidad, que para mí es el alma mater, que estudié acá, he venido a pedirles que generemos el poder constituyente originario. Eso es lo importante. Un poder constituyente que sea capaz de forzar al aparato del Estado a obedecer nuestra voluntad. Digo obedecer nuestra voluntad porque no tengo la más mínima duda, según 100 encuestas de los últimos 15 años, que la inmensa mayoría de los chilenos quiere ejercer su condición de ciudadanos, que hoy día está enteramente negada. Y como ciudadanos decidir qué constitución y qué leyes rigen nuestra convivencia social, y en tanto esa constitución y esas leyes sean elaboradas por nosotros, nos comprometemos a respetarlas de buena manera. Dicho para los que no son abogados, cuando usted va con su autito y ve la luz roja, usted se detiene, ¿verdad? Acata la normativa y lo hace razonablemente, voluntariamente. A usted le parece que está bien que haya luz roja y luz verde. No se le ocurre que cuando hay luz roja voy a acelerar porque puede costarle la vida. Bueno, eso no ocurre ni con el cobre, ni con la salud, ni con la educación, ni con la AFP, ni con la OTA que le impone Santiago a regiones, con el Estado centralizado, ni con la discriminación de la mujer, ni con la discriminación de los mapuches, ni con los servicios, ni con la entrega de toda nuestra economía al capital extranjero. O sea, ninguno de ustedes fue consultado para que en estos 29 años, la economía chilena, que estaba 15% en manos de capitales extranjeros en 1990, hoy día está en 80% en manos de capitales extranjeros. No necesito describirlo, ¿verdad? Saquen la cuenta. La luz, el agua, los peajes, los supermercados, la AFP, capital extranjero. La pregunta del millón: ¿puede ser democrático, puede ser soberano, puede ejercer la autodeterminación un país en que el 80% está en manos de capital extranjero? Y a eso le agregamos el hecho que existen los poderes fácticos que están por encima del presidente, por encima de los ministros, por encima del Parlamento, por encima de la sociedad. Ahora, cuando se destaparon los escándalos de las Fuerzas Armadas, se destaparon, todavía no hay condenados. El ex vicepresidente de la República y ex ministro del Interior y actual senador José Miguel Insulza, lo cito con sus nombres para dejar claro que no es un niño de pecho, no es una persona que ande diciendo tonteras, ¿no? En televisión
todos lo escuchamos, yo lo escuché en televisión, entrevistado por Paulsen, dijo, en Chile las Fuerzas Armadas se mandan solas. O sea, después de 28 años de una supuesta transición a la democracia, las Fuerzas Armadas se mandan solas. La confesión de parte, dicen los juristas, relevo de pruebas. Si él lo dice, será más aceptable que si lo dijera yo o cualquier extremista que quiera la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿es democrático un país en que las Fuerzas Armadas se mandan solas? ¿Es democrático un país en que la Constitución, las leyes y las leyes secretas han sido impuestas por un poder militar de carácter terrorista? ¿Es democrático un país que el 80% de su economía está en manos de capitales extranjeros que no obedecen ni Dios ni ley? ¿Y es democrático un país en que sobre esta Constitución, sobre estas leyes, firma un tratado, el TPP, ¿no?, que está por encima de nuestra Constitución y que le da la parte ancha del embudo a la empresa extranjera y la parte angosta del embudo al Estado chileno? Que el Estado chileno, en caso de confrontación con las empresas, no tiene ni una posibilidad de encarcelar al gerente, ni quitarle los fondos, ni multarlo, nada. La empresa lo demanda ante un tribunal internacional con sede en Estados Unidos y con las leyes norteamericanas, con abogados norteamericanos, porque no le van a aceptar un abogado a la plaza, va a tener que contratar un abogado autorizado en Estados Unidos, va a lograr entonces la empresa doblarle la mano al Estado chileno. Si se aprueba el TPP y nosotros mañana somos libres, democráticos, soberanos y autodeterminados y decidimos nacionalizar nuestro cobre, que está legalmente nacionalizado e ilegalmente desnacionalizado, no lo podemos hacer, porque nos van a demandar las empresas norteamericanas que controlan nuestro cobre. O sea, Codelco a esta altura apenas pesa el 28% del cobre. Entonces, no es un país democrático, no es un país soberano, ni un país con autodeterminación. No se autodetermina el pueblo chileno porque está determinado por una decisión de Pinochet, Matei, Merino y Mendoza. 4 criminales. No estoy usando ninguna retórica, estoy usando una calificación académica. El prontuario criminal de estos 4 señores, aunque mueran en la cama con impunidad, es un prontuario criminal. Son foja y foja y foja y foja, que ahí van a morir porque no hubo un proceso contra ellos, pero las demandas están. Y fueron sometidos a proceso por lo menos 2 de ellos. Entonces, no tenemos democracia, obviamente no hay transición a la democracia, y no tenemos soberanía y no tenemos autodeterminación. Entonces suena bastante duro decir, bueno, pero si podemos hacer una asamblea constituyente. Muchas veces, hace los últimos 5 días, tuve 9 encuentros en la zona sur de Chile, y en la mitad de estos encuentros me preguntaban, pero usted ¿por qué es tan pesimista? Yo le decía, yo al contrario, soy muy optimista. Yo creo que Chile tiene todas las condiciones para hacer la Asamblea Constituyente, pero tiene que identificar a los enemigos de la Asamblea Constituyente, que son los enemigos de la democracia, de la soberanía y de la autodeterminación, y que son los enemigos de la patria, son esencialmente antipatrióticos, aquellos que se oponen a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué señalo esto? Porque para imponernos esta camisa de fuerza militar, económica, tributaria, educacional, de salud, de descentralización del poder, esta discriminación sobre la mujer, esta discriminación sobre el adulto mayor, esta discriminación de los jóvenes y todas las consecuencias que esto trae, porque estamos en la academia, pero no nos olvidemos que aquí hay seres humanos que mueren todos los días. O sea, aquí estamos hablando de miles y miles de suicidios. Tenemos la tasa más alta de suicidios entre los jóvenes. Tenemos la tasa más alta de suicidios entre las personas mayores de 70 años. Tenemos la tasa más alta de enfermedades mentales en Santiago a nivel de América Latina.
es una sociedad enferma. Entonces, no estamos hablando puramente de esta cosa árida que es la ciencia política, y la economía, y el derecho, y la sociología, y la antropología, y la ética, no, estamos hablando de un drama que afecta a la mayor parte de la población, porque la mayor parte de los trabajadores chilenos ganan menos de 350.000 pesos mensuales. Y con eso usted es una persona que sufre. No necesito explicarlo en este auditorio. Pero claro, la autoridad dice, esa persona tiene trabajo. Basta que alguien tenga trabajo y la autoridad estima que ya no es un problema. Basta que una persona, según el Instituto Nacional de Estadísticas, si una persona gana 153.000 pesos, no es pobre. Los pobres son los que ganan menos de 152.000 pesos. Así es muy fácil decir que ya derrotamos la pobreza. El discurso más recurrente de los sectores conservadores es que dicen que cuando estaba Pinochet, hasta el año 90, la pobreza era del 40% y que la hemos reducido al 5%. Pero eso no es verdad. No es verdad en tanto la gran mayoría de la mano de obra asalariada gana menos de 350.000 pesos y en tanto la inmensa mayoría de los adultos mayores, estamos hablando sobre el 90%, tiene pensiones de menos de 190.000 pesos. Y no es verdad porque hay el sector informal de la economía que no se puede cuantificar. Recorran ahí el Persa, la estación central, toda la Alameda, la gente que vende un par de calcetines en la calle, una cajita de fósforo o un repuesto de celular. Estamos hablando de más del 25% de la economía chilena. Entonces, sumemos y nos vamos a encontrar con una catástrofe social, encubierta por un sistema monopólico de manipulación de la opinión pública, que nos hace sentir como jaguares, como un modelo para América Latina y para el mundo, los primeros que impulsamos el sistema AFP y el modelo neoliberal. Y esto no lo dice las personas ignorantes de la calle, esto lo dice Foxley, que nadie puede dudar de su inteligencia. Foxley declara con letras de molde a la revista Cosas que Pinochet tuvo el gran mérito de adelantarse al resto del mundo, traer un modelo que ha traído tanto beneficio para Chile y que el único problema de ese modelo es que se excedió en los derechos humanos, ¿no? Eso se dice a cada rato, se dice 1000 veces, como que fuera un compartimento estanco los derechos humanos y el modelo económico. El modelo económico se impone porque hay mano de obra esclava, porque no hay sindicatos, porque no hay resistencia, porque hay temor a ser degollado, torturado, exiliado o asesinado. Por eso pueden imponer la Constitución, el bando militar, las 7 reformas, las 7 modernizaciones, todo con nombres muy bonitos por lo demás, ¿no? 7 modernizaciones. Son 7 formas de esclavizar a la población. Y por lo tanto, sin la tortura, sin la violación de los derechos humanos, contrariamente a lo que dice Foxley, no es viable el modelo neoliberal. Yo les insto a que se metan a Google y vean un documental muy valioso que se llama Chicago Boys. Y de ello voy a salirme de la parte de la exposición, voy a hacer un paréntesis. En ese documental, no es ficción, insisto, entrevistan al grupo que fue a estudiar a la Universidad de Chicago, volvió e instaló con la dictadura el modelito. Entonces ellos cuentan cómo le llevaron el modelito, que estaba escrito en un documento que se llamaba El Ladrillo, porque era muy pesado, se lo llevan al candidato presidencial de 1970, don Jorge Alessandro Rodríguez. Y le dicen, bueno, como usted va a ganar las elecciones, aquí le traemos una forma de hacer la economía, porque Chile necesita una modernización después del gobierno de Frei Montalva, que había hecho varias reformas. Entonces, para darle punto final a las reformas, ellos proponían una modernización capitalista. Entonces Alessandro le dice, mire, yo estoy en campaña, no tengo tiempo, era muy mal genio don Jorge, no tengo tiempo, así que llévesela a mi asesora. Y ellos insisten, no señor, nosotros queremos que usted lo apruebe
porque nosotros queremos estar en su gobierno. Y esto lo aprendimos en Chicago y creemos que esto es razonable. Bueno, pásemelo y llámeme en 3 meses más, contesta don Jorge. 3 meses después llama el jefe de este grupo, que fue el presidente del Banco Central en la época de Pinochet, y le dice: ¿qué me dice don Jorge con nuestro documento? ¿Puede recibirlo esta tarde o mañana para que lo discutamos? Mire, no tengo tiempo, estoy en campaña. Sí, pero leyó el documento. No, sí lo leí, señor, pero usted está loco. ¿Cómo va a aplicar ese modelo en Chile? Déjeme tranquilo. En Chile no se puede aplicar ese modelo, dice don Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Por qué? Porque este modelo, que le llaman modelo, también es un eufemismo, es un dictat. No contraría, no desmantela lo que hizo Allende o lo que hizo Frei, Frei ya le hizo harto daño a la oligarquía. Cuando éramos jovencitos no nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya hay varios sesentones y metíamos en el mismo saco a Frei que a la vieja oligarquía. No, la vieja oligarquía vomitó las reformas de Frei, le quitó el piso a Frei, por eso que no apoyó a Tomic en el 70. Entonces, claramente, la acción de la dictadura al imponer este conjunto de reformas capitalistas, concentradoras de la riqueza y favorables al imperialismo en general, al sistema imperialista mundial, fueron una patada, fueron para aplastar lo que hizo Allende, lo que hizo Frei, pero también lo que hizo Alessandri, y también lo que hizo Carlos Yáñez del Campo, Gabriel González Videla, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, y antes Ibáñez y Alessandri de nuevo. Fue desmantelar aquella parte del Estado que servía para achicarle la cancha a la oligarquía, al 1% que gobernó con toda impunidad hasta 1925. Fue un retroceso de 1973 a 1925. Entonces la oligarquía siempre se opuso, como dije antes, a la alfabetización, al derecho a voto a la mujer. No sé si las damas aquí presentes saben que la mujer tuvo derecho a voto en 1949. 140 años después de proclamada la primera Junta de Gobierno. Y decíamos que Chile era muy democrático, un ejemplo de democracia, pero las mujeres no tenían derecho a voto. Todos tendremos en la memoria a Gabriela Mistral, ¿verdad? Gabriela Mistral asombró al mundo, la primera mujer premio Nobel de Literatura de América Latina en 1945. Bueno, esa lumbrera en Chile era considerada minusválida, no tenía discernimiento y no tenía derecho a voto en Chile en 1945. Es para que pongamos las cosas en su contexto, ¿no? Es el tipo de sociedad oscurantista que hay en Chile hasta hoy. En Chile tenemos cualitativamente la dominación del 1% que se instaló en 1833 hasta nuestros días. Domina el 1%, con un pequeño paréntesis que se dio entre los años 25 y 73, pequeño, históricamente comparado. En realidad, la verdadera democratización chilena fue 1958, 1973, o sea, apenas 15 años. 15 años en 200 años. Ahora, ¿cómo se logra que tanta gente crea que vivimos en democracia? ¿Cómo se logra que tanta gente no proteste por esta falta de libertad? Es muy fácil. En la escuela primaria se le enseña otra historia. Entonces, si usted revisa lo que nos enseñaron en la escuela primaria, se da cuenta que lo que nos enseñaron es entre el 3 y el 4% de la historia de Chile. Y todo es falso. Lo primero que nos enseñan es que el 18 de septiembre de 1810 fuimos independientes y por eso todos los años bailamos cueca para el 18 de septiembre y lo pasamos bien. Y hay aguinaldos, hay feriados, y el rico baila cueca del pobre, el presidente a la ramada. Hay toda una construcción. ¿Y qué pasó el 18 de septiembre de 1810? La élite rica de Santiago declaró su fidelidad al rey. Y dijo que cuando el rey quedara en libertad
y terminara la ocupación de Napoleón en España, los chilenos volvemos a ser vasallos de nuestro amado rey. Eso no es un acto de independencia, es un acto de vasallaje. Lo presentan como independencia, ¿no? Y hasta hoy las plazas de Chile están llenas de monumentos a Pedro Valdivia. Bueno, afortunadamente los muchachos en Concepción la echaron abajo, ¿no? Ahí está el video, no sé si lo han visto, hace pocos días echaron abajo la estatua. Bueno, espero que sea un primer paso. Habría que echar muchas estatuas abajo de Cornelio Saavedra y otros criminales, como este criminal que está frente a la Plaza de la Constitución, don Arturo Alessandri Palma, que cometió, el presidente que ha cometido más masacres de toda la historia de Chile, pero tiene un monumento, ¿no? Hizo cosas muy positivas para democratizar Chile. Las cosas no son blanco y negro. Seamos dialécticos y concedámosle que la Constitución del 25 fue muy avanzada respecto de la de Portales. Pero la manera de encubrir la realidad es lo que estamos viendo hoy. Lo que se nos impuso en el 89 no fue una transición a la democracia. Venía la democracia, venía a gran velocidad. El paro, la primera protesta del año 83, la que lanzó la Confederación del Cobre, 6 protestas más, todo tipo de resistencias, llamaba a una asamblea constituyente, un enorme consenso por la asamblea constituyente. Todo eso hacía presagiar que al caer Pinochet habría una asamblea constituyente y recuperaríamos la economía para Chile y los chilenos, ¿no? Pero antes que la democracia llegara al 89 y el 90, intervino sin ningún matiz, sin ningún encubrimiento, sin disimulo, el gobierno de los Estados Unidos financió partidos y fuerzas contra Pinochet, reclutó a Merino, a Matei, 2 miembros de la Junta Militar para que traicionaran a Pinochet, reclutó parte de la oligarquía, Piñera y Alamán, entre otros, que se pasaron para el bando norteamericano para echar abajo a Pinochet, e impuso un tipo de transición necesaria para que Estados Unidos aumentara su dominación sobre Chile, ¿no? Y la dominación aumentó. Llegó Erwin y antes de un mes envió 3 proyectos de ley que permitieron que el cobre, que era del Estado, 100%, bueno, 92% en ese momento, pasara, como es hoy, 73% a manos de empresas, en ese tiempo casi todas norteamericanas. Entonces, la desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet, la hizo la Concertación cuando ya había aceptado esta tutela de Estados Unidos. Entonces, Erwin nos dijo a fines del 92 que ya se acabó la transición, que ya estaba en una plena democracia. Y los jóvenes podrán decirme cuando vean las noticias de la televisión, las discusiones de los diputados, de los senadores, los programas de opinión pública, los periodistas, incluso las clases en las mismas universidades, se repite mañana, tarde y noche, cuando llegó la democracia, cuando llegó la democracia, cuando llegó la democracia. Se repite tanto que se asume que estamos en democracia, porque votamos. Bueno, votamos, pero no elegimos. Porque votamos candidatos que han sido seleccionados por una camarilla santiaguina, una élite que controla los partidos, que recibe fondos de empresas transnacionales, que no dejan huella, que corrompen sin papeletas, sin facturas ideológicamente falsas. Porque el gran escándalo es que Penta Soquimich compró a los políticos, pero emitió facturas, ¿verdad? Pero las facturas que emitió Penta y Soquimich y la corrupción sobre la mayoría de los partidos políticos es la cabeza del iceberg. Es un poquitito, es lo que trascendió porque un funcionario delató a Delano y ahí se empezó a aparecer Ponce Lerú y todo eso, ¿no? Pero el grueso de la corrupción de la política, la cooptación de los empresarios por los políticos, se ha hecho por procedimientos subrepticios que no dejan huella. Maletas con dinero,
no con facturas. Y de esa manera entonces tiene usted durante 29 años senadores y diputados que hablan de democracia, pero que no tienen poder, porque el poder real lo tienen los grupos económicos extranjeros, en primer lugar. En segundo lugar, los grupos económicos nacionales. En tercer lugar, el presidente de la República son ministros. En cuarto lugar, el Mercurio, la Tercera y la dictadura de los medios de comunicación. Y en quinto lugar, ahí recién empezamos a hablar de las mayorías parlamentarias. Entonces, como las mayorías requieren 2/3 para cambiar el actual sistema, en el Parlamento no hay 2/3 para impedir que se roben el cobre, para impedir que se roben los fondos de los cotizantes de las AFP, para impedir que Chile sea centralizado por Santiago, para impedir la discriminación de la mujer, de los pueblos originarios, de nuestros adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en una situación en que no podemos cambiar esta Constitución, porque como le hizo la dictadura, obviamente no dejó herramientas para modificarla. Y la única herramienta es que usted tenga 102 diputados y 33 senadores. Esto se lo dijo hace 12 y 15 días el dueño de las principales empresas de Petorca, el presidente de los agricultores de Petorca, a nuestro compañero Mundaca. No sé si ustedes vieron ese foro, me parece que fue en Megavisión. Mundaca venía de un premio que le habían dado en Europa y lo entrevistaron. Y él dijo todo lo que ustedes saben, ¿no? El horror, esa cosa criminal, 500.000 personas sin agua, ¿no? Haciendo su necesidad en bolsas plásticas. No voy a relatar porque nos descompone a todos nosotros. Entonces, cuando terminó este relato horroroso, este señor con la mirada fría, fija, sobre Mundaca le dice: mire, usted diga lo que diga, pero yo tengo derecho a hacer lo que quiera con el agua, porque la Constitución me lo permite. Y yo no voy a renunciar a un derecho constitucional. Y si usted quiere que yo le devuelva el agua, vaya juntándose 102 diputados y 33 senadores para que cambien la Constitución. ¿No? Creo que ese pasaje que ocurrió hace pocos días en la televisión, que está en internet, me ahorra todo comentario. Es decir, aquí sí se puede cambiar la Constitución, pero en favor del capitalismo, en favor de las empresas extranjeras. Eso es lo que hizo Lagos en 2004. Cambió la Constitución, sí, juntó 102 diputados. En ese tiempo eran menos, el quórum era 80 diputados y creo que 26 senadores. Ahora, como hay más diputados y senadores, el quórum de los tercios subió. Ahora, ese quórum no es para cambiar toda la Constitución. El capítulo 1, el 3, el 7, el 9, el 12... No tengo el recuerdo riguroso, pero todos los aspectos de la Constitución que tienen que ver con el poder económico, con el poder militar, con el poder de la élite, del 1%, eso requiere 2/3. Hay otros capítulos e incisos que podrían cambiarse con un quórum simple de 60% o 3/5, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el poder económico y militar requiere 2/3. Y así como estamos, yo no sé, bueno, casi todos los partidos parlamentarios, no sé si todos, pero por lo menos los que firmaron el pacto el día viernes 15 de noviembre, están ahí hace 29 años tratando de sacar un diputado más, 2 senadores más, 3 alcaldes más, 5 concejales más, cambiar el artículo, el inciso y la tontera y la lecera. Perdónenme la expresión, pero si usted no cambia el artículo 19, número 20, el capítulo 19, inciso 24, que dice que el Estado ejerce un rol subsidiario en la economía, no cambia nada. Porque son por lo menos 10 artículos con sus incisos que son demoledores, pero aparte de la Constitución, usted tiene 19 leyes orgánicas constitucionales. Es decir, usted puede cambiar la Constitución. Cuidado cuando le digan, sí, yo estoy de acuerdo con la nueva Constitución. Eso lo puede decir la UDI, Piñera, ni un problema. Es fácil decirlo. Suena hasta de izquierda.
pero no cambia nada. Este cambio de la Constitución no está cambiando las 19 leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, queda igual el sistema tributario, el sistema militar, la administración del Estado, para decir, todo el sistema de podredumbre fiscal chileno queda intacta, la Contraloría General, el Servicio de Impuestos Internos queda intacto, todo el sistema municipal y, por supuesto, la ley de concesiones mineras que permite legalizar el robo de nuestro cobre a nivel estratosférico. Queda intacto. Y quedan intactas las leyes secretas. Por eso que no se puede aceptar esta cortina de humo, ¿no?, de que con una nueva Constitución vamos a quedar felices. No, hay que cambiar la Constitución, las leyes orgánicas y las leyes secretas. Y no se puede decir nueva Constitución porque eso implica, si usted no dice nada más, implica que lo hace el Parlamento. ¿Y el Parlamento tiene atribuciones? ¿Es poder constituyente? No, no tiene atribuciones. La Constitución no le da atribuciones al Parlamento para hacer una nueva Constitución. No es un poder constituyente, es un poder constituido, cuyos miembros en su gran mayoría han sido electos con dinero sucio, en su gran mayoría, y cuyos miembros durante 29 años han aceptado de buena gana privilegios escandalosos, viajes de turismo a Europa, cobrando los viáticos de esos viajes más los viajes dentro del territorio nacional, ¿no?, como horas trabajadas. Prácticamente todos los diputados durante 29 años se han solazado con esos privilegios. Pero claro, vino este tremendo impacto de 2 millones de personas en la calle en todo el país y rápidamente entonces zafarrancho y vamos aumentando el salario mínimo, vamos permitiendo la compra de remedios en la central de abastecimiento del Estado para que no paguemos 3.000 veces más por un remedio que es lo que estamos pagando ahora. 3.000 veces más son los remedios que están en las farmacias, lo que nos cobran ante los precios que nos puede ofrecer la Cenabás cuando las compra por cuenta del Estado. Y todos los demás privilegios de los generales, de los almirantes, de los obispos, del alto clero, no del bajo clero, ni de los soldados, no, los privilegios de la élite. El país que tiene más generales per cápita en América Latina. Los senadores que tienen el más alto sueldo en América Latina. Los presidentes que reciben una jubilación más alta que cualquier expresidente o monarca de Europa. El señor senador gana 16 millones de pesos mensuales y el señor que estaba dando la conferencia de prensa a las 3 de la mañana el día viernes 15 de noviembre, ahí en la cocina, gana 32 millones de pesos mensuales. No sé si hay estudiantes de filosofía aquí. Hay un señor de apellido Hegel, que fue maestro de Carlos Marx, que decía: se piensa distinto si usted vive en una choza a si vive en un palacio. Entonces conozco amigos míos o ex amigos que ganaban 500.000 pesos y al ser diputados automáticamente pasa a ser parte del 1% más rico de Chile. Y si tienen un sueldo de 32 millones de pesos mensuales, pasa a ser parte del 0,00001 más rico de Chile. Y se pretende que estos señores que están en el 1% más rico de Chile, por lo que acordaron entre las 10 de la mañana del jueves 14 y las 3 de la mañana del viernes 15, nos entregan un paquete que nos va a amarrar por 60 años más. Y que se preocuparon celosamente de que en esa reunión no estuviera presente ni uno solo de los 2 millones de patipelados que anduvimos en las calles. Uso la expresión que usó la señora Reselberg. O sea, ni uno, ni por teléfono, tenía que ser en secreto. Bueno, esto no es ninguna novedad, esto es lo que ocurrió en el 89. Para evitar que esos 2 millones hagan valer su voluntad y democraticen Chile, esta minoría que durante 29 años ha profundizado el capitalismo salvaje, lo ha hecho peor de lo que era con Pinochet el capitalismo. No estoy diciendo los degollados
ni los asesinados, ni los exiliados. Es cierto que después del año 29 la cantidad de torturas disminuyó, hoy día se tortura. La cantidad de crímenes disminuyó, hoy día se asesina. ¿Ya? La cantidad de corrupción puede que no sea la misma que los militares, por lo menos hoy día sale a la luz pública, pero los beneficios del gran capital se multiplicaron por 20. Entonces, la concentración del poder económico se hizo mucho más brutal desde 1990 hasta hoy que entre 1973 y 1990. Y por lo tanto, si el capital es más fuerte y es más apátrida porque todas las ganancias se van para afuera, nadie de los ricos en Chile invierte en Chile para crear fábricas y valor agregado y más trabajo para los chilenos. No, se llevan el dinero. Si ese factor, si el capital es cada día más transnacional, Chile es cada día menos democrático, menos independiente, menos soberano, con menos autodeterminación. Por lo tanto, aquí no hay salida que no sea la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente genera no el papel escrito, el papel aguanta todo. La Asamblea Constituyente puede declarar el socialismo, así, ¡pam! Puede haber mayoría, no sé, yo creo que no, pero teóricamente sí. Pero eso queda letra muerta si no hacemos lo que debemos hacer hoy día, poder constituyente original. Necesitamos un pueblo organizado, no todos los 14.400.000, yo no estoy aquí creando una fantasía, una ilusión, esto no es voluntarismo. De los 14.400.000, el 54% no vota. Por lo tanto, este Parlamento y este gobierno están elegidos por la minoría de los electores. Pero entre los que votan, tampoco saben a quién están votando. Porque es artista de cine, porque salió en la tele, ¿verdad? Ya. Y después el votante se va para la casa y no es consultado en las decisiones del Parlamento. Y después el Parlamento entonces opera en secreto para recibir los estímulos del capital privado y en público los actos, los rituales, como la cuenta del presidente ante el Parlamento, o cuando la presidenta o el presidente va a una población y baila cumbia. Eso sale en la tele. Pero cuando la presidenta y el presidente hablan con Luxig y hablan con Rockefeller, eso es secreto, porque ahí está realmente la toma de decisiones, no en el Parlamento. Y por lo tanto, no se va a democratizar Chile porque hagamos una constitución democrática. Tenemos que tener un poder constituyente originario. Punto 1, que obligue a que se haga un plebiscito real, no mentiroso como el que se está proponiendo en este paquete del 15 de noviembre. Que ese plebiscito sea transparente, sea limpio. Que los que están partidarios de la Asamblea Constituyente tengan la misma cantidad de minutos en la prensa, en la radio y en la televisión que los que están a favor del actual status quo. Y como vamos a triunfar lejos en ese plebiscito, si es que es honesto, se convoque una constituyente y se haga un proceso previo, un proceso de consulta a la ciudadanía. No se puede hacer de aquí al 15 de diciembre. Están ofreciendo un plebiscito para el 15 de diciembre. Eso es una falta de respeto. Eso es que sigan el 55% fuera de la política y que siga el 99% sin capacidad de conocer lo que pasa, sin formarse una opinión madura de los acontecimientos. Hay que dar un plazo para que el poder constituyente originario gane posiciones. Y luego ganar las elecciones de delegados, siempre que sean transparentes. Las elecciones que están proponiendo los del pacto del 15 de noviembre son tramposas. Son una forma de alargarle la vida a los partidos políticos que han estado estos 29 años reforzando el capitalismo salvaje. La ley que rige, que fue invocada en este pacto, permite que el clientelismo del senador, del diputado, del alcalde y del concejal cope los delegados a ese consultivo constitucional, a ese consultivo se llama, ¿no? Convención, la convención constitucional. Es el eufemismo para impedir la Asamblea Constituyente que inventaron estos señores. Entonces va a haber trampas en la elección de delegados, vamos a quedar en minoría en la convención constitucional. Van a tener mayoría los lobistas y los peones
de las grandes empresas y de las cúpulas partidarias que no fueron capaces de desfilar el 25 de octubre, porque ahí no había una bandera de un partido político. Y luego entonces, cuando la constituyente haga una nueva constitución, la constituyente de verdad, no esta que están inventando ahora, y sea sometida al veredicto popular, porque el que decide no es la constituyente, es el pueblo, el único soberano es el pueblo, o los pueblos de Chile. Hay que ganar ese plebiscito, por gran mayoría, 80%, para que quede bien legitimado, no por 51%, por 80%. Y después de ganarlo, entonces, nosotros y nosotras, el pueblo organizado como poder constituyente originario, somos los vigilantes que lo que diga la Constitución se cumpla. Porque si no, no se va a cumplir. Va a ser letra muerta. Como no se cumplió la promesa que hizo la Concertación en el 89, como no se cumplió la promesa que se hizo en 1828 en la primera Constitución liberal que tuvo Chile, que estableció una enorme cantidad de libertades, fue una de las constituciones más avanzadas de América Latina, y ese intento liberal que duró de 1818 a 1828 fue abortado por la batalla de Lircay. O sea, la contrarrevolución armada del pueblo, la contrarrevolución armada de Portales y de Prieto aplastó la primavera democrática que tuvo Chile en 1828. Con las armas, un ejército mercenario, el Lircay derrota al ejército chileno de Ramón Freire, con miles de muertos. Mueren más ahí que en Chacabuco y en Maipú juntos. El intento de Balmaceda de llamar a Asamblea Constituyente y de privatizar el salitre implica la contrarrevolución armada financiada por Inglaterra para que la Marina derrote al ejército que era leal a Balmaceda. En 1973, el intento de Salvador Allende de hacer una nueva constitución con una playa de juristas que elaboraron un proyecto constitucional que contemplaba la Asamblea Constituyente fue abortado por el bombardeo a La Moneda. En 1989, la oleada revolucionaria antipinochetista, antidictatorial, donde estuvo desde la democracia cristiana hasta el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, todos comprometidos con una Asamblea Constituyente, por escrito, bajo la firma de Patricio Elwin, bajo la firma de Manuel Sangüesa Cruz, bajo la firma de Jaime Castillo del Arco, bajo la firma de Eduardo Frei Montalva, bajo la firma de los líderes clandestinos ilegales que había en esos años, sin excepción, todos, radicales, socialistas, comunistas, todos, Asamblea Constituyente. Ese intento democratizador fue abortado por el gobierno de los Estados Unidos, que nos impone esta apertura democrática controlada por el capitalismo global del norte, y nos tiene hasta hoy sin democracia. Y este paquete del 15 de noviembre es lo mismo, es abortar las grandes expresiones de protesta de las últimas 3 semanas y transformarlas en un paquete que elude la democratización de Chile. Y como el peor enemigo de ellos es la Asamblea Constituyente, igual que en 1812, igual que en 1830, igual que en 1891, igual que en 1925, igual que en 1973, como el peor enemigo es que el pueblo decida y que actúe y que controle, que fiscalice, que se transforme en un sujeto social, agente de cambio, hacen esta fórmula y no invitan a nadie del movimiento social y pretenden entonces que esto sea algo, me van a perdonar la expresión, más o menos parecido a una constituyente. La gran pregunta es, ¿por qué no le pusieron por nombre Asamblea Constituyente e inventaron un constructo? Un constructo, en epistemología se usa el concepto de constructo, o sea, una palabra que genera apariencia pero que no tiene sustancia. No hay en la legislación chilena nada que identifique
el consultivo constitucional es un artificio, es como ponerle marca Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cero, usted puede poner la marca de fantasía. Es una marca de fantasía creada para impedir la Asamblea Constituyente. Y lo que a nosotros por lo menos concierne, porque sabemos que el grupo que está en el gobierno, con Piñera, que colaboraron con Pinochet, en fin, sabemos lo que tienen que hacer, pero lo realmente repulsivo es que el día lunes, 48 horas antes, los dirigentes comunistas, Frente Amplio, PS, PPD, PR, habían firmado un documento diciendo que se oponen al Congreso Constituyente de Piñera y proclaman una asamblea constituyente. ¿Alguien me podría decir cómo gente respetable, gente docta, que hable de muy buenas maneras, que viste tan bien, que se ciña protocolos, que esgrime el fervor patriótico, el servicio público, cambia en 48 horas de opinión y se somete a la exigencia de la UDI y borra la Asamblea Constituyente e instala un constructo, un artificio, un volador de luces llamado consultivo constitucional, al cual yo no me opongo por una sencilla razón, porque no existe. El consultivo constitucional es esto, es una página en blanco. No lo puedo poner, porque no sé lo que significa. Nadie me ha dicho qué atribuciones tiene. Lo que yo sí puedo decir, que así como nació, esa va a ser la criatura. Si usted siembra papas, va a cosechar papas. Y si este constructo emana de un poder elitista y corrupto, como es el del Parlamento chileno, con honrosas excepciones que estoy dispuesto a aceptar, lo que fluya de ahí va a ser tan antidemocrático como lo que fluyó en 1989. Y yo llamo, interpelo a la generación actual para que no permita que la avasallen como nos avasallaron a nosotros en 1989. Y les doy una esperanza. En 1989 Estados Unidos era dueño del mundo. Se estaba desmoronando la Unión Soviética. No había contrapoder. Hoy día hay un contrapoder. Estados Unidos no está con el camino fácil para imponerle su designio, así como así, a tantos países del mundo y a Chile. Por lo tanto, hay posibilidades de revertir este proceso, de impedir esta falsificación, no permitir que nos vengan con palabrotas como nuevo pacto social, palabrotas inventadas para engañar. Nuevo pacto social presume que hubo un viejo pacto social. En Chile nunca ha habido pacto social. Se dice nuevo pacto social para hacer creer que la componenda que hubo el año 89 para abortar la democracia en Chile fue un pacto, el pacto que hizo Lagos, Edwin, Vieragallo, Ballerino en nombre del Ejército y el ministro del Interior de Pinochet. Ese pacto es un pacto de la élite empresarial, de la élite principal parlamentaria, de la élite militar y de la élite partidista. Los representantes del pueblo no fueron elegidos para ese pacto, no hubo pacto, hubo una imposición de los poderosos. No es un pacto social lo que hubo, fue un pacto de la élite. Y este pacto, así dicho y hecho, como el del 15 de noviembre, es otro pacto de la élite, donde estamos afuera los patriotas, las y los ciudadanos, que sí tenemos capacidad, inteligencia y fuerza y optimismo para tomar el destino de Chile en nuestras propias manos. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Vamos a dar un espacio para preguntas. Fuerte, por favor. No, disculpa con el micrófono, por favor. La verdad es que quedé
bueno, nos dio tanta información. Yo creo que muchos de nosotros sabemos algunas de esas cosas, pero aún así duele mucho tener que escuchar todo esto una vez más. Y yo quería hacer un comentario porque ayer también estuve, también asistí a la exposición del profesor Rodrigo, el abogado Rodrigo Calderón, y le pregunté cuando, después de su exposición, entonces, ¿qué posibilidades teníamos nosotros? ¿Qué intersticio podría haber en ese acuerdo tramposo para conseguir algo? Porque la verdad, lo que él nos planteó, y no creo equivocarme, es que el Congreso es constituyente. Él afirmó eso como abogado, y también afirmó que no teníamos ninguna posibilidad que no fuera participar en el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida, y que nuestra única posibilidad, entonces, ante esas condiciones, era tratar de hacer que algunas cosas que son importantes para nosotros estuvieran en esa Constitución, como por ejemplo concepto de pueblo y otras cuestiones. Entonces, quería decir que es triste para mí, bueno, quedé ayer bastante triste de pensar que desde el lugar de un abogado que conoce muy bien la ley, entonces no se vean posibilidades para doblar la mano de alguna forma a esta trampa que nos están tratando de imponer. Y ahora quedo bastante contenta pensando que con esto que usted nos habla del poder constituyente originario, que podemos hacer algo, pero aún así, siendo una posibilidad bonita, que significa mucho trabajo, que significa realmente una posibilidad difícil de alcanzar, pero es una posibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos plazos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos, en términos pragmáticos, llegar a conseguir ese poder constituyente originario, dado las condiciones que son, inclusive estos plazos que tenemos encima? ¿Cómo podemos hacer algo? Ya que usted tiene ideas que nos pueden ayudar realmente en este proceso a los que queremos cambio, entonces cualquier comentario que pueda hacer al respecto nos va a ayudar, yo creo. Y muchas gracias, realmente me encantó su exposición. Yo simplemente quisiera preguntarle, las constituciones son todos los países del mundo, después que existen relaciones de fuerza en un sector contra otro. Nunca una constitución ha dado normas democráticas, ni de derecho, ni sociales. Nunca una constitución ha dado derechos. Entonces, yo pienso que es interesante que hoy día, cuando usted estaba hablando de la soberanía popular, mezclemos esto con un concepto que, la verdad, jamás en la historia de la humanidad ha sido probado que las constituciones dan derechos. Eso como primera parte. Y lo segundo es que cuando es simplemente un antecedente para saber la característica de la clase política, los estados chilenos no son los más pagados en el país, son los más pagados en el mundo. Un diputado francés, por ejemplo, que es Francia la quinta economía mundial, gana 6.000 euros, ¿ya? El que es el equivalente más o menos a 11.000 pesos. El presidente francés gana 13.500 euros, lo que en plata chilena son 11.200 pesos, 11.200.000 pesos. Entonces, la idea esta de que este proceso puede ser un proceso frustrado, un proceso que tenga características que si hacemos esto o hacemos lo otro va a cambiar, mientras ustedes ya como al principio, la soberanía popular no se exprese de otra manera que a través de las relaciones sociales, políticas y económicas que tenemos ahora, no hay ninguna posibilidad de que esto funcione. Gracias. Pero yo no estoy terminando porque después se van a responder tres preguntas así de una vez. Omito muchos detalles. Voy a empezar por el señor allá. Me temo que usted llegó un poquito atrasado, ¿no?
comienzo? Porque yo dije al comienzo exactamente lo que usted acaba de decir. Dije, no van a creer que yo propongo que al hacer una nueva constitución en una asamblea constituyente el país va a ser una maravilla, una panacea. No, el concepto que falta aquí y que yo reconozco que omití es de correlación de fuerza. No es que porque tenga más votos la constitución va a ser democrática. Usted puede tener el 70% de los votos, pero el resultado final está influido por poder militar, por poder mediático, ¿verdad? Si Mercurio, La Tercera, el Grupo Prisa, que controla el 90% de las radios, los diarios regionales son del Mercurio, son de La Tercera, los periodistas son formateados ideológicamente, etc. Hay mecanismos de manipulación, pero también necesita poder económico, poder de producción económica, distinto que nos apoye la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Confederación de Trabajadores del Petróleo o el Grupo Camionero. Si nos apoyaran los camioneros de Chile, ponemos 2 camiones petroleros a la entrada del puente Maipo y 2 acá en el peaje de Los Prados y se paraliza la economía. No son votos, no son armas, no es dinero, es poder económico, ¿no? Y bueno, y necesita poder cultural, la voz de la iglesia, la voz de la masonería, la voz de, bueno, hay gente que tiene gravitación, no es una correlación de fuerzas que se base en los 2/3 del Parlamento. Los 2/3 del Parlamento los podemos ganar mañana si el ejército nos apoyara, por ejemplo. Y de hecho, los más jóvenes habrán conocido, no sé si se enseña en la historia, en el año 25, Alessandri Villarturo, en su periodo de buen hombre, lanzó 13 proyectos de ley en favor de la madre y del niño y de los trabajadores, derechos sociales. Y los momios que tenían mayoría tenían más de 60%, le bloquearon 4 años las leyes de Alessandri, que eran democratizadoras, no pasaron. Al final mandó un proyecto de ley para ajustar los sueldos de los militares y se lo rechazaron. Entonces eso lo aprovechó Alessandri, que era un pillo, que formó una logia masónica de militares que se llamó Comité Militar Revolucionario, encabezada por Carlos Ibáñez, Manuel Querobe y Bartolomé Blanche, y esa logia de oficiales y coroneles se saltaron la autoridad de los generales del ejército y fueron al palacio, al parlamento. Entraron sin pedir permiso, que tenía de protocolo, desenvainaron sus sables y golpearon las tribunas, ¿no? 60 oficiales golpeando con el ruido metálico. Eso se llamó ruido de sables. Entonces el quórum que no había habido en 4 años se produjo en 2 días. En 2 días se aprobaron todas las leyes, todas. Bueno, yo no les pido que hagamos ruido de sables, pero este 2/3 puede ser alcanzable en un determinado contexto. O sea, de hecho, no necesito remontarme a la historia. O sea, de hecho, los 2 millones o más, no sabemos cuántos desfilaron, es una manera de decir. 2 millones que desfilaron el 25 de octubre permitieron que el pasaje del metro, que decían que no se podía rebajar, que no se podía anular porque iba a quebrar el metro, se anuló. La primera respuesta de Piñera fue que no, que iba a aplicar mano dura. ¿Quién apoyó entusiastamente a Piñera diciendo que a la multitud había que aplicarle todo el rigor de la represión? Fue don José Miguel Insulza, una vez más, ¿ya? Sin embargo, 3 días después, don Andrónico Luxig golpeó la mesa. Es un hombre que tiene tanto poder que normalmente no dice nada en público. Pueden pasar 5 años en silencio, don Andrónico, porque ejerce el poder de manera discreta, subterránea. Pero en vista del curso de los acontecimientos, él que sabe mucho de política y tiene buenos consejeros, dijo públicamente que había que rebajar, anular el alza del metro. A las 10 de la mañana del día sábado y a las 6 de la mañana el presidente Piñera anunció que se anula el alza del metro.
con 6 horas después, ¿no? Es decir, yo no estoy en la academia, no he venido a hacer especulaciones a futuro. Estoy señalando tendencias y una tendencia histórica de que una correlación de fuerza que involucre factores políticos, electorales, yo sí creo que participar en elecciones, qué sé yo, elegir representantes, no podría ponerme eso, pero poder social, poder ideológico, poder cultural, es distinto si nos apoya un obispo, el obispo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, a que si nos apoya un militante del Frente Revolucionario Carlos Marx. O sea, un poblador gravita menos que figuras, ¿verdad?, que líderes de opinión. Entonces, una constelación de factores permitiría que el candado de los 2/3 se remonte, ¿ya? Y de hecho se ha demostrado, hoy día escuché que anoche el paquete social del gobierno incluye una alza sustantiva del salario mínimo, compra de remedios muy baratos, acceso a pasaje en el metro a los adultos mayores, a los estudiantes, un montón de cosas que se decía que era imposible se pudieron. ¿Por qué? Porque el chanchito que hay en Estados Unidos, la reserva chilena es de más o menos 300.000 millones de dólares, permite hacer eso. O sea, Chile no es Haití, no es Puerto Rico, aquí hay mucha riqueza y con unas migajas de la riqueza que nos dejen las empresas transnacionales podríamos financiar la salud, la educación, el pasaje, las becas, todo lo que hoy día pareciera imposible. Así que, profesora, ánimo porque sí se puede, pero tenemos que seguir la lucha y no creer el cuento del tío. Porque el paquetito del viernes es un intento de impedir que hagamos lo que queremos hacer. En cuanto a lo que dice el colega ya, que yo le insisto, todo lo que usted ha dicho, lo dije al comienzo, efectivamente nosotros estimamos que la Asamblea Constituyente es un momento de mayor ejercicio de la ciudadanía, que nos permitiría iniciar una transición a la democracia, para que la economía sea recuperada, para que recuperemos el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, para que recuperemos el mar, la pesca, el fondo oceánico, los bosques, los ventisqueros, la nieve, el agua dulce, los lagos, los ríos, la energía eólica, la energía solar. Es un rosario interminable de cosas que podríamos recuperar. Para mi gusto, desde el punto de vista sociológico o de la ciencia social, lo más importante de la Asamblea Constituyente es que en la Asamblea Constituyente el pueblo se hace respetar. Es un agente de cambio, un sujeto social agente de cambio. Hoy día, sin Asamblea Constituyente, el pueblo está ninguneado. Está ninguneado, o sea, un cero a la izquierda. Vota pero no decide. He dicho. Hola.